la persona que se case con él va a ser una persona muy bendecida. Hace de todo en la casa. ¿Sí? Bueno, estamos felices, hermano. Mi esposa ha disfrutado también de este tiempo y bueno, la responsabilidad principal que tenemos, ¿cierto?, al estar acá es compartir las palabras del Señor y por lo tanto voy a invitarles ahora a abrir sus Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Si en algún momento ven que el mensaje se interrumpe porque tengo que hacer uso de un pañuelo desechable, hermanos, es porque yo sufro mucho en esta época del año con lo que son las alergias. Y en esta época es cuando uno más sale a evangelizar y todo eso, también lo hacemos en Constitución y a veces uno tiene que estar ahí luchando con distintos problemas, ¿cierto?, que traen las alergias para seguir hablándole a las personas. Entonces es incómodo, pero aún así hemos ganado algunas personas para el Señor Jesucristo. Entonces vemos que realmente Dios se glorifica en la debilidad del hombre y eso es cierto. Bueno, si tienen sus Biblias ahí a mano, entonces en Juan, el capítulo 5, me gustaría que leyéramos por favor esta historia del paralítico de Betesda desde el versículo 1 al versículo 18. Y con la ayuda de ustedes, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Me van a ayudar en la lectura. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes el 2 y así vamos a ir, ¿cierto?, completando el pasaje. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Oremos, hermanos. Padre, gracias queremos darle una vez más, porque usted, Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Padre. Gracias por su cuidado, gracias por la esperanza que tenemos, Señor, la esperanza bienaventurada que el mundo no tiene, pero usted nos las ha concedido a nosotros, Señor, por las promesas de su palabra. Oramos ahora, Señor, para que me dé las palabras apropiadas, palabras de sabiduría, de edificación, para que los hermanos puedan seguir, Señor, creciendo, fortaleciéndose con las Escrituras. Y oramos, Padre, para que también usted aparte cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que no se conforma a su voluntad, para que podamos, Señor, poner atención a lo que usted quiere hablar a su iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bien, hermanos, tomen asiento, que Dios les bendiga. Este texto que acabamos de leer es un texto muy predicado por muchos evangelistas a través de los años y tiene tanta enseñanza, hermanos, como toda la Biblia, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esperamos que pongan su atención a las cosas que vamos a considerar en esta mañana o en este día ya. Vamos a hablar aquí acerca, hermanos, de lo que significa simbólicamente, a manera de tipo, la restauración de este personaje, la sanidad de este personaje. En primer lugar, vamos a ir desglosando el pasaje, vamos a exponer el texto y dejar que cada uno de sus versículos nos enseñen algo. Amén. Aquí la Biblia dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En primer lugar, aquí la Biblia dice que Jesús subió a Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Que Jesús está en Galilea, está en el norte. Generalmente nosotros cuando vemos un mapa, miramos hacia el norte, decimos hacia el norte se sube, ¿cierto? Y hacia el sur uno descendería. La Biblia dice que Jesús subió a Jerusalén, siendo que él estaba en Galilea, tenía que pasar por Samaria y finalmente llega a Judea. En Judea estaba el templo, estaba Jerusalén y el templo allí, ¿cierto? En el centro de esta ciudad tan nombrada en la Biblia. Y esto ya nos deja una enseñanza. Cada vez que una persona va al templo, sube, hermanos. Cuando uno se aleja, baja. Por eso, independientemente del sector geográfico, cada vez que la Biblia dice que una persona va a Jerusalén, dice que sube hacia Jerusalén. Ya sea que esté en el norte, ya sea que esté en el sur, siempre que van a Jerusalén, a donde está el templo, suben. Así que desde ese punto de vista ya encontramos que hay una enseñanza para nosotros. Hermanos, nosotros siempre vamos a subir, vamos a crecer cuando buscamos la casa de Dios. Amén. Ahora bien, la Biblia dice entonces que después de estas cosas, es decir, después de lo que Jesús hizo allí en Galilea, señales, como por ejemplo la primera señal que hizo, sabemos que fue convertir el agua en vino, ¿cierto? Que está narrado en el capítulo 2. Pero luego, después de darse algunas vueltas, vuelve allí a Galilea y sana al hijo de un noble. Entonces, por eso ahora dice la Biblia que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y luego dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pues bien, Jerusalén tenía 12 puertas. Ahora, si ustedes van al libro de Apocalipsis, también dice la Biblia que van a encontrar la nueva Jerusalén, que también tiene 12 puertas. También tiene 12 columnas, y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles. ¿Y cuáles son estas puertas? En el sector norte había una puerta que se llamaba la puerta vieja o la puerta antigua. Había otra puerta que se llamaba la puerta del pescado. Y también una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Había una puerta que era la puerta de la cárcel. En el sector este o el oriente hay una puerta que se llama la puerta del juicio, también la puerta oriental, la puerta de los caballos. En el sector oriente y sur encontramos la puerta de las aguas, la puerta de la fuente y siguiendo hacia el sur la puerta del muladar, la puerta del valle y hay una puerta también que se llama la puerta de Efraín. Así que aquí tenemos que aún la antigua Jerusalén tenía 12 puertas. Y precisamente en el norte hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Jesús venía de norte a sur y entra precisamente por esa puerta que estaba en el norte de Jerusalén, que era la puerta de las ovejas. Y dice la Biblia que allí hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, ¿qué dice? 5 pórticos. Así que allí, hermanos, nos está describiendo cómo era físicamente aquel lugar donde estaba este estanque, y también dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, y menciona los tipos de enfermos que habían acá, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, hermanos, vamos a encontrar que aquí hay algunas cosas importantes que me gustaría destacar. En primer lugar, la Biblia nos da el nombre de este estanque. Dice que se llamaba Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Entonces, de alguna u otra manera, a todos los enfermos, los que podían llegar con sus propios medios y los que no podían llegar por sus propios medios, sabían que en este lugar podían alcanzar misericordia, que podían alcanzar algún tipo de milagro, algún tipo de favor de parte de Dios para que pudiesen, ¿cierto?, ser sanados de sus males, de sus enfermedades, salir de sus miserias, en fin. Y era un lugar que se reconocía de esa manera como un lugar de misericordia, en el cual, según la historia bíblica, se obraba un milagro de tiempo en tiempo. ¿Y cuál es ese milagro? Que un ángel descendía, dice la Biblia claramente, de tiempo en tiempo, a ese estanque y removía el agua. Y cualquier enfermo que llegara primero al agua cuando estaba en movimiento, dice la Biblia, que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, esto a mí me hizo pensar en varias cosas. En primer lugar, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Como ya dije, lugar significa casa de misericordia. La misericordia, hermanos, es ese buen sentir, ese sentir bondadoso que existe en Dios y que espera que sea parte también del carácter del creyente hacia el prójimo, hacia la creación, manifestando bondad, manifestando un buen sentir y también en lo posible, ¿cierto?, ayudar a las personas que se encuentran en su miseria. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención acá es que tuve que aprender hace un tiempo la diferencia entre misericordia y gracia. La diferencia entre misericordia y gracia. Algunas personas piensan que son salvas porque han experimentado la misericordia de Dios. Y cuando ustedes, que ya están saliendo a evangelizar, hermano, quiero que entiendan algo. Ustedes se van a encontrar con mucha gente que piensan que tienen una relación con Dios, que piensan que son hijos de Dios, que piensan que van a ir al cielo. ¿Por qué razón? Porque le van a decir, no, mire, yo cuando estuve enfermo, yo un día le oré con mucha fe al Señor y el Señor me sanó. Entonces, sin duda, Dios tiene que considerarme. Usted va a escuchar a algunas personas que van a hablar de milagros que Dios hizo en sus vidas. Y se apoyan en esos milagros, en aquellas experiencias, y van a confiar realmente en que Dios sin duda les tiene que considerar y que tiene que llevarles al cielo. Por alguna razón Dios obró en mi vida. Pero la Biblia dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por la misericordia de Dios, aunque hay un texto en la Biblia que dice que fuimos nacidos o renacidos por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios, en fin, pero eso tiene que ver con que Dios en su misericordia vio nuestra necesidad, amén, y tuvo un buen sentir hacia nosotros, y puso el Evangelio delante de nosotros, que nos habla acerca de la gracia salvadora de Dios, en la persona de Jesús. Pero, cada vez que usted ve en el libro de Romanos, la palabra que grafica de mejor manera lo que es la obra de Dios, la obra salvadora de Dios en nuestras vidas, es la palabra gracia. Pues bien, entonces miré algunos pasajes de la Biblia y descubrí que realmente la misericordia de Dios se puede manifestar en buenos y malos, en justos e injustos. Vean por favor un texto que aparece en Mateo capítulo 5. Mateo el capítulo 5.
versículo 45. Mateo 5, 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y luego dice: y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces lo que yo veo, hermanos, es que la misericordia de Dios afecta a su creación de manera general. Pero en cuanto a las cosas temporales, en cuanto a las cosas de esta vida, la gracia va a afectar dónde vas a pasar la eternidad. Es decir, cuál va a ser tu destino eterno. Y eso es una gran diferencia. Por eso a mí me gustaría que usted pusiera mucha atención cuando se trata de entender la misericordia versus la gracia. Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Si yo, en este caso, bueno, tengo 2 hijos, pero ya están grandes, son hombres. Si hubiese tenido mi hijo pequeño, vamos a poner la historia hipotética, lo vamos a establecer como una historia presente. Mi hijo pequeño tiene sus zapatos, están rotos, están gastados, ¿cierto? Entonces yo veo que mi hijo tiene una necesidad, necesita zapatos. Y digo, bueno, le voy a comprar zapatos a mi hijo. Y le compro sus zapatos. Pasa un día, 2 días y me doy cuenta que el hijo del vecino también tiene sus zapatos rotos. Miro mi bolsillo, veo la billetera, me doy cuenta que tengo algo de dinero y dentro de mí siento misericordia por ese niño. Y digo, le voy a comprar zapatos también al hijo del vecino. Ahora la pregunta es, ¿porque le compré zapatos al hijo del vecino significa que ahora es mi hijo? No, ¿cierto? Sigue siendo hijo del vecino. Lo que pasa es que solamente lo que yo hice con él fue misericordia. Nada más. Y esa es la razón por la cual ustedes van a conocer a algunas personas en algún momento que van a decirles a ustedes: no, yo creo que Dios me considera, yo creo que soy salvo porque en una ocasión Dios me sanó, en una ocasión yo tenía esta necesidad y Dios hizo un milagro en mi vida, y piensan que el haber obtenido misericordia de parte de Dios les convirtió en hijos de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12? Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿se fijan que misericordia no necesariamente es gracia? La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por eso tenemos que ser muy, hermanos, sabios y conscientes cuando estamos tratando con algunas personas que están realmente confundidas. No voy a dudar de que Dios haya hecho un milagro inclusive en sus vidas, no lo voy a poner en duda. ¿Pero significa que son hijos de Dios? No, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y deja caer su lluvia sobre justos e injustos. Es decir, aún el pecador, el más vil pecador, de repente participa de la misericordia de Dios. Pero no significa que tienen una relación con Dios y que son hijos de Dios. También encontramos otro pasaje aquí en Juan capítulo 9, a ver si no me equivoco, lo tengo aquí anotado. Lucas 17, después vamos a ver este otro texto. Lucas 17, antes de Juan entonces, Lucas. En Lucas 17, versículo 11, hasta el versículo 19, tenemos una historia, otra historia de sanidad. Pero fíjense, por favor, en cada palabra que aparece acá. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, pongan mucha atención en este pasaje. ¿Qué es lo que pidieron estos leprosos cuando salieron al encuentro de Jesús? ¿Qué pidieron? Pidieron misericordia. ¿Qué encontraron? Misericordia. Pero solamente a uno Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Solamente a uno. Y la fe de ese uno se manifestó en que él, viendo que algo había ocurrido en su vida, se vuelve a Dios y se entrega al Señor en adoración, ¿cierto? Regresa para dar gracias, glorificando al Señor. Y la verdad, hermanos, es que esto es lo que va a ocurrir cuando una persona llega realmente a ser salva por la fe. Va a ocurrir un cambio genuino en el interior, en el corazón de esa persona, que va a hacer inmediatamente que su actitud hacia Dios cambie. Ha de entender que Dios es Señor y que merece la gloria y la honra. Y Él regresó para eso. ¿A dónde se fueron los otros 9? Bueno, no sabemos, ¿cierto? Lo único que sé es que se vieron sanos. Entonces algunos dicen, ahora voy a ir a hacer deporte con mis amigos, lo que no he podido hacer tanto tiempo. Y se fue a hacer deporte con sus amigos. Otro dijo, voy a salir de fiesta, tanto tiempo que no comparto con mi familia, con mis seres queridos en una fiesta, en un buen asado, ojalá con baile, ¿cierto? Y se fue ahí a su fiesta. Y todos tenían quizás sus prioridades, pero solamente uno entendió lo que realmente había ocurrido en él. Y finalmente vino a Jesús, regresó a Jesús para glorificar a Dios. Y a este uno Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que encontraron los otros? Misericordia. Pero uno encontró salvación. Hermanos amados, así tenemos que entender la Biblia. Y por eso vemos que acá en el texto que nosotros tenemos en Juan capítulo 5, hay un estanque llamado Betesda, y ese estanque o ese nombre significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y allí estaban todos. No sabemos de la condición espiritual de ellos, ¿cierto? Sabemos de su condición física. Estaban enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Entre paréntesis, cada una de estas enfermedades aparecen en la Biblia siendo aludidas en otros milagros que Jesús hizo y que tienen siempre una relación con las cosas espirituales. Hay algunos que son ciegos espiritualmente. ¿Sabían eso? Y esos ciegos espiritualmente no entienden las cosas de Dios, no ven claramente. Hay otros que son cojos espiritualmente. ¿Sabe lo que hace un cojo? Está para un lado y luego para el otro. Y en la Biblia dice que nosotros tenemos que purificar nuestros corazones para que lo cojo no se salga del camino. Cuando hay un corazón dividido que no ha sido purificado, entonces por eso encontramos también a personas que de repente vienen a la iglesia y de repente se van al mundo y de repente vienen a la iglesia y así andan como cojos, cojeando. Y otros que son paralíticos literalmente, que no tienen manera, salvo que Dios intervenga en su vida, de acercarse al Señor. Entonces, encontramos lo que estaba ocurriendo y la Biblia nos habla, como ya les dije, de lo que era la condición física de estas personas, pero asumimos también de que había una condición espiritual en ellos. La Biblia dice que este estanque, Betesda, dice que tenía 5 pórticos. 5 pórticos. El número 5 en la Biblia a nosotros nos habla de muerte. Y este lugar era un lugar de muerte. Quizás aquí estaba la gente desahuciada, los que nadie, ningún médico podía hacer algo por ellos. Y quizás algunos iban a morir allí esperando en algún momento que pudiesen alcanzar misericordia y que sus cuerpos pudiesen ser sanados y limpiados. ¿Cuántas piedras tomó David para derrotar a Goliat? ¿Alguien recuerda? 5. Nosotros cantamos un corito en la escuela dominical, que David era un niño y 5 piedras se escogió. ¿Pero con cuántas mató a David? Con una sola.
con una sola. ¿Por qué razón? Escogió 5, para enseñarnos que hay una relación entre el 5 y la muerte. ¿Cuántos libros tiene la Torá o la ley de los judíos? 5. La ley tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la ley el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6? 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Ahora, este versículo le gusta mucho a los pentecostales, hermanos. ¿Qué dice? ¿Algún voluntario que lo quiera leer? Por favor, ¿algún hombre? Hermano, ya, con voz fuerte nomás. 2 Corintios 3:6. Así es. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Perfecto, gracias, hermano. ¿Han escuchado, han hablado con algún pentecostal alguna vez cuando le dicen, no, es que la letra mata? ¿Han escuchado eso, cierto? Sí. Bueno, resulta que no entienden lo que dice la Biblia. Pablo está hablando acerca de lo que es la ley. Está hablando de la ley como la letra. ¿Y qué hace la letra? ¿Qué hace la ley? Mata. Mira, la ley de Dios dice así: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿ha quebrantado algún mandamiento de la ley usted? Sí. Pablo dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley me mató. Lo que era para vida me resultó a mí para muerte. La ley le muestra al pecador su condición. Yo no sabría que soy mentiroso si no hubiera un mandamiento que dijera, no matarás. Y por eso dice, venido el mandamiento, el pecado apareció y morí. Estoy muerto delante de Dios, soy pecador. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, significa que usted está en peligro de morir en sus pecados y perderse eternamente. Tiene que venir a Jesús, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hermanos, aquí entonces la Biblia dice que la letra mata, pero se está dando referencia a la ley. La ley de Dios, que produce muerte. La ley de Dios nos dice que somos pecadores, que estamos muertos en delitos y pecados, y por eso Pablo dice a los Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Es decir, la ley me muestra que soy un pecador y que necesito ser salvo. La ley me dice, vas al infierno, y de repente puedo ver en Cristo esperanza para mí, y entiendo que en Él está la vida, voy a Cristo y Él me salva y me perdona. Entonces, hermanos, por eso encontramos que este lugar dice que tenía 5 pórticos. Ahora, ¿cuántos libros tiene la ley? Dijimos 5. Ustedes que conocen la Biblia, ¿cuál es el 6º libro de la Biblia? ¿Qué sigue a la ley? Josué. Josué es la forma hebrea del mismo nombre griego Jesús. Ahora, Moisés, representante de la ley, llevó al pueblo hasta el borde de la tierra prometida, pero allí murió. ¿Recuerdan eso? ¿Y quién entró al pueblo a la tierra prometida? Fue Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto Josué toma el control y él entra al pueblo de Israel a la tierra de bendición. Así es. Lo que hace la ley nos lleva a Cristo. Y Cristo es el que nos entra en la bendición de la vida eterna prometida por Dios. Y por eso, hermanos, encontramos estas historias y encontramos por qué la Biblia a veces nos da tantos detalles de cosas. ¿Por qué dice que el lugar se llamaba así? ¿Y por qué dice que tenía 5 pórticos? En fin. Ahora, sigamos la lectura, por favor, en el versículo 4. 3 de nuevo y luego el 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, miren, no me da el tiempo para hablar de tantas cosas que enseña en sí este pasaje, pero quiero que se fijen en algo solamente. Las aguas estancadas siempre se vuelven nocivas al final, ¿sí o no? Las aguas en movimiento siempre son saludables. El agua corriente, el agua cuando se mueve. Ustedes pueden recordar cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y comenzaron a andar por el desierto, llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Entonces el pueblo allí murmuró. Dice que el lugar le llamaban Mara a esas aguas. Eran amargas, eran nocivas, eran venenosas. Entonces el pueblo murmuró, se quejó contra Moisés. Moisés oró y Dios le mostró un árbol y le dijo que echara ese árbol en las aguas. Y las aguas fueron sanas. Ahora hay muchas cosas que podemos decir de eso, pero el agua tuvo que moverse para que fuera saludable y sana para el pueblo. Entre paréntesis, hermanos, se necesita realmente para que nuestras vidas espirituales sean saludables, que estemos siempre en movimiento. Si usted se estanca, lo más probable es que su vida no va a ser de bendición para nadie, ni siquiera para usted mismo. Aún una iglesia, para ser saludable, necesita que esté entrando constantemente alguna nueva alma para que las aguas vayan corriendo, ¿cierto? Y sean siempre saludables. Una iglesia donde ya no se ganan almas, en muy poco tiempo se puede volver una iglesia nociva, un estorbo finalmente para el evangelio. La Biblia dice que había un ángel que movía estas aguas, y cuando las aguas llegaban a estar en movimiento, entonces el primer enfermo que se zambullía ahí en el estanque quedaba sano. Algunos piensan que esto es una leyenda, que es un mito, que no ha sido así, era imposible que eso ocurriera. Pero hermanos, uno puede ver a través de la historia de Israel cómo siempre Dios manifestó misericordia para con su pueblo de manera muy, pero muy especial. Y para mí no hay ningún problema en creer lo que dice la Biblia, porque la Biblia lo da por hecho. Que de tiempo en tiempo sí ocurría un milagro en ese lugar. Podía ser de día, a la tarde o en la noche, en la madrugada, pero en cualquier momento ese ángel podía descender y agitar las aguas, y el primer enfermo que se daba cuenta de eso y se zambullía, dice la Biblia, quedaba sano de cualquier enfermedad. Así que no dice que era una leyenda, que era un mito, que era un cuento. La Biblia lo da por sentado. Yo no sé si usted cree realmente en actividad de ángeles. Yo creo que sí. Y creo que hasta el día de hoy, ángeles de Dios se han manifestado de alguna u otra manera para ayudar a los hijos del Señor. Y con mi esposa tenemos muchas historias. Pero la verdad, hermanos, es que aquí encontramos que el ángel movía entonces estas aguas y de repente la Biblia dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermanos. Este era un hombre paralítico, estaba con su lecho. Mi esposa siempre piensa y dice, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿cómo habrá apestado ese lecho? Pero el hombre tenía que cargar su lecho porque Jesús le dijo. Lo último que hubiese querido, ¿cierto?, era seguir allí con ese lecho maloliente. Pero a veces, hermanos, Dios hace cosas en nuestras vidas para que nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Lo peor que ocurre en la vida de un cristiano es cuando se olvida de lo que Dios hizo en su vida. ¿De dónde me sacó el Señor? Nunca se olvide, hermanos, de dónde el Señor le sacó. Ahora, la Biblia dice que Jesús se acercó a ese hombre que tenía 38 años enfermo. Y esos 38 años, también aparece la frase 38 años en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14, no lo vamos a leer. Pero allí la Biblia habla de un tiempo en que murió toda una generación de hombres en el desierto que habían sido desobedientes a Dios. Sabemos que fueron 40 años que anduvieron en el desierto, pero precisamente en ese pasaje del cual estoy haciendo referencia, dice que fueron 38 años.
Y qué interesante, porque eso hablaba de la rebelión, de la rebeldía, del pecado de Israel en contra de Dios. Quizás este hombre era muy pecador. Vamos a comprobarlo, si era tan perverso o no. Pero el hecho es que cuando Jesús dice, lo vio acostado, versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta es una de las preguntas, hermano, que dice, ¿cómo le hace esa pregunta, cierto? Está de más, pero mira, Señor, cómo estoy. Así que hay cosas raras en la Biblia. Pero Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué razón Jesús le pregunta eso? Porque en el fondo el Señor pudo haberle dicho, necesitas ayuda, ¿cierto? Necesita que te asista, quiere que te traiga alimento. Pero la pregunta del Señor fue una pregunta poderosa. No está ofreciéndole cualquier tipo de ayuda que cualquier otra persona podía darle, sino que estaba ofreciendo algo que solamente Él, siendo Dios, podía hacer. ¿Quieres ser sano? Así que la pregunta es un poquito rara, pero la respuesta es más rara aún. ¿Cuál hubiese sido la respuesta suya si hubiese estado en esa condición? Hermano, ¿cuál es la respuesta, cierto? Obviamente, claro, sí, Señor, ¿cómo no voy a querer ser sano? Pero esta persona responde como muchas personas responden. Se dan unas vueltas cuando uno pregunta algo tan simple, hermano. Y dice que la respuesta de este hombre fue, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Fue esa la respuesta que debería haber dado? No. Pero era lo que él pensaba que se podía hacer por él. Nunca pensó en que algo más grande pudiera ocurrir en su vida. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. A propósito, tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, hermanos. Algunas personas dicen que si vamos a enseñar algo, leamos con mucho cuidado lo que vamos a enseñar. Lo que pasa es que una persona de esas que les gusta predicar así, con la Biblia cerrada, y vamos a abrirla por fe, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. ¿Han conocido ese tipo de personas? Seguramente. Bueno, se dice, y esto ocurrió, una persona me lo dio por testimonio real, que un hombre en una iglesia así abrió su Biblia, leyó este pasaje, y leyó ese pasaje donde dice, levántate, toma tu lecho y anda, pero lo leyó así. Levántate, toma tu leche y anda. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Que esa persona luego empieza a hablarle a los hermanos, y hermanos, tenemos que alimentarnos porque la Biblia habla de la leche espiritual. Y hermanos, mire qué vergüenza, ¿cierto? Porque la Biblia no decía eso. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. A propósito, para que nunca tengan esta práctica, yo sé que en la Iglesia Bíblica Bautista no existe esa práctica, gracias a Dios, ¿cierto? Pero bueno, aquí Jesús le dice a este hombre de manera imperativa, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué ocurrió acá? Dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y encontramos a Jesús sanando a esta persona. Qué tremendo milagro, hermanos. Qué sorpresa para ese hombre y para todos los que estaban allí. ¿Qué alcanzó a este hombre? Misericordia. Estaba en una casa de misericordia y encontró misericordia. Pero al leer esta historia me gustaría que ustedes pudieran concluir finalmente si encontró gracia, si encontró salvación. Sé que encontró misericordia y que Dios hizo un milagro en su vida. Cuando empezó a caminar con su lecho, salieron al encuentro los típicos fariseos judíos de aquel tiempo y le dicen así, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Recuerden que ellos tenían muchas reglas que habían añadido la ley, entre ellas que no podían caminar ciertos metros de distancia en día de reposo y que no podían llevar más de cierta carga. Y lo vieron cargando su lecho.
Entonces, el versículo 11, él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, pongan mucha atención, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga, ¿qué dice? Alguna cosa peor. Pregunta. ¿Puede la enfermedad aparecer como consecuencia del pecado? Sí, hermanos. En una ocasión los discípulos iban con Jesús y había un ciego mendigando y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién es el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esa ocasión Jesús le respondió de la manera apropiada. Le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se glorifiquen en él. Pero la pregunta que habían hecho los discípulos no estaba fuera de lugar. Porque la ley de Dios siempre dijo que Dios iba a bendecir a los que guardaban sus mandamientos y que iba a traer, ¿qué cosa? Maldición a los que no guardaban sus mandamientos. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si hicieres conforme a las palabras de esta ley y la maldición si no hicieres conforme a las palabras de esta ley. Así que no estaba fuera de lugar. En este caso era una excepción. Era para que la obra de Dios se glorificara en aquel ciego. Pero la Biblia sí enseña, hermanos, que muchas veces las enfermedades son a consecuencia de pecados. Pablo le dijo a Timoteo, ya no uses agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y luego le dice, a algunos los pecados se le hacen manifiestos antes de que vengan a juicio, a otros se le manifiestan después. Cuando Santiago habla de los enfermos en la congregación, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Y muchas veces las enfermedades, sí, hermanos, pueden ser consecuencias del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Sanó a este enfermo encontró misericordia, pero cuando Jesús le encuentra por segunda vez, recuerden esto, hermanos, los judíos ya le habían dicho a ese hombre, ¿quién es el que te sanó, cierto? Y él dijo, bueno, yo no sé, solamente me dijo que tomara mi lecho. Pero luego Jesús desaparece. Ahora Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Fue a donde los judíos y fue a acusar a Jesús. Se llama Jesús. Y ahora los judíos buscaban a Jesús para matarlo. Parece que ese hombre sí era... Nosotros tenemos un dicho, no sé si lo saben. Era malo de adentro, decimos nosotros, ¿cierto? Era un hombre perverso. Encontró misericordia. Ahora, muchas veces, hermanos, y aquí voy a concluir, la misericordia está muy cerca de la gracia. Pero no significa. Si esta persona realmente hubiese aceptado a Jesús de corazón y se hubiese arrepentido de sus pecados, su vida hubiese sido muy distinta. ¿Y sabe cómo se muestra esto? Porque dice la Biblia, vamos al comienzo y ya vamos a ir concluyendo. Vamos al comienzo de esta historia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué dice? Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significaba Betesda? Casa de misericordia. ¿Y cómo se llamaba la puerta que estaba allí, cerca de ese estanque, por donde se entraba en el sector norte? Se llamaba la puerta de las ovejas. Ahora, vean por favor en Juan el capítulo 10. Juan 10. Para que recuerden este pasaje, sé que algunos lo deben saber. Juan 10,
Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y mire lo que dice ahora: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces esto me hace pensar que la casa de misericordia estaba al lado prácticamente de la puerta de las ovejas. Y hermanos, déjenme decirles, esta es la condición de mucha gente. Están buscando misericordia y algunos alcanzan misericordia, pero tienen la puerta de las ovejas, la puerta de la salvación tan cerca y no entraron por ella. Solamente se conformaron con la misericordia, no alcanzaron la gracia. Se conformaron con el favor de Dios, pero no necesitaban a Dios en sus vidas. Se conforman con los milagros de Cristo, pero no aman a Cristo. Se conforman con la sanidad y no entienden nada en cuanto a la salvación. Toda su esperanza es física, terrenal, cuando la principal necesidad del ser humano es espiritual y eterna. Por eso, hermanos amados, a mí me gustaría que usted considere este texto. Revise si hay similitud en lo que ocurrió en su vida, en su propia vida. Y si usted ha entrado por la puerta de las ovejas, que es Cristo, hermanos, es muy distinto a cualquier favor temporal que podamos experimentar en esta vida. Tenemos a Cristo, tenemos vida, lo tenemos todo, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso siempre una pregunta al final: ¿tiene usted realmente a Cristo como su Salvador, como su Señor, como aquella persona que ha limpiado sus pecados y le ha dado el don de la vida eterna? Alguno puede decir: bueno, yo he experimentado la misericordia de Dios, he experimentado milagros de Dios, pero no es esa la pregunta, sino si usted ha experimentado a Cristo como su Señor y su Salvador, como la única persona que puede perdonar sus pecados, limpiarle de toda maldad y darle el don de la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, queremos darle gracias una vez más por la oportunidad de oír su palabra, de ver en ella, Señor, las verdades espirituales que abren nuestros ojos, que nutren nuestras almas. Darte gracias, Señor, porque no solamente encontramos misericordia en usted, sino que un día encontramos salvación, perdón de pecados. Fuimos reconciliados contigo, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesús. Y yo quiero orar, Padre, porque usted conoce los corazones. Quizás haya alguien entre nosotros que tiene dudas en cuanto a su salvación, que quizás piensa que ha experimentado algo que le ha puesto en una posición especial delante de usted, cuando lo único que ha recibido hasta ahora es quizás misericordia. Aún esa misericordia, Señor, que nos ha guardado para no ser hasta este momento destruidos totalmente. También, Padre, quiero pedirte que nosotros, los que hemos sido salvos, podamos, Señor, darle la gloria que usted se merece. Que podamos ser útiles, que podamos disponernos en sus manos para que usted, Señor, nos pueda usar y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Antes de terminar la oración, me gustaría que usted, que dice: pastor, yo soy un hijo de Dios, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, me gustaría que usted levantara su mano como testimonio. Levante su mano, usted que tiene a Cristo como su Señor y su Salvador. Levante su mano. Levante su mano. Todos aquellos que realmente recibieron a Cristo.
Bien, quizás tú no pudiste levantar tu mano porque no entiendes el Evangelio. Déjame decirte, todos nosotros somos pecadores, absolutamente todos. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios te ama y envió a su Hijo Jesús a morir por ti. Cristo derramó su sangre para perdonarte, para limpiarte de todo pecado. Él fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Y Él está vivo. Y si tú le abres tu corazón en este momento y le recibes como tu Salvador, Él va a perdonar tus pecados y te va a dar una nueva vida. Así que una pregunta más mientras que estamos todos orando. Quizás tú quieras decir con tu mano alzada: pastor, ore por mí, yo necesito a Cristo, yo quiero recibir a Cristo en este día. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, sin temor. Todos nosotros hemos estado en esa posición. Quizás tú estés acá y dices: yo necesito a Cristo, ore por mí, pastor. Pastor, ore por mí, yo quiero servir al Señor. Yo estoy consciente de lo que el Señor hizo en mi vida. Levanta tu mano y dice: pastor, ora por mí, yo quiero servir al Señor. Yo quiero tener una vida comprometida con Él. Usted que conoce al Señor, ¿puede levantar su mano para orar por ti? Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Permanezcan por favor en activo de oración y voy a pedir a mi hermano Ignacio que pase aquí adelante para concluir. Sigamos orando. Padre Celestial, soy muy feliz y muy agradecido de poder haberme congregado el día de hoy. Doy gracias por cada uno de los que está aquí presente, que ha decidido obedecer, que ha decidido tomar un tiempo en su fin de semana y decir: voy a dejar este día para Dios, voy a congregarme, voy a hacer el esfuerzo de obedecerte, Señor, y de cumplir con lo que tú deseas, Señor, que es asistir aquí. Y hemos sido desafiados con este mensaje, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestras experiencias, a recordar de que nosotros solo somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. No debemos apoyarnos en lo que nosotros vivimos. Debemos confiar en las convicciones que vienen a través de tu palabra, Señor. El hecho de que Jesús murió por nosotros y que al tercer día resucitó, y que teniendo fe en ese hermoso sacrificio podemos tener la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por lo que haces en nuestras vidas y a hacerte útil, Señor. No a traicionarte cuando tú eres bueno en nuestras vidas, sino a ser buenos siervos. Oramos y damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera dar gracias al pastor por el mensaje que dio el día de hoy.